Bueno, siguiendo, hermanos, con la intención de ilustrar sobre nuestro tiempo de ayuno, los 21 días de ayuno y oración, titulamos la serie Dios es Dios. Pero algo que es sumamente importante es que nos quede muy claro cuando nosotros utilizamos lo que se conoce comúnmente como la oración modelo, lo que es el Padre Nuestro. Todos, vamos a decir así, recitamos el Padre Nuestro. Podría ser que denominemos oramos el Padre Nuestro o oramos con el Padre Nuestro. Y en un momento parece que perdemos la razón o el sentido de lo que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro sí se puede decir que es una oración literalmente escrita, pero el Padre Nuestro está dividido en peticiones y que cada petición viene a ser una razón para orar. Mas nosotros, cuando oramos, lo tomamos por el todo y muchas veces se convierte en una repetición. Y eso lo hemos visto, escuchado, practicado a través del tiempo. Pero en este día, separado en 2 o 3 partes el mensaje, yo quiero ilustrarles y comentarles sobre precisamente lo que incluye, lo que involucra esto que llamamos la oración del Padre Nuestro. Y démosle lectura, por favor, en San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Yo sé que sin buscarlo en la Biblia ya usted lo puede recitar, ¿verdad? Pero en un momento parece que no se recita al pie de la letra. Hay algunas palabritas que no las decimos conforme están escritas. Eso significa que nada más viene a ser como una guía de oración. Pero vamos a dar lectura. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, usted nota que el texto comienza diciendo: vosotros pues oraréis así. Para razonar este punto, tenemos que ir a San Lucas capítulo 11. En San Lucas capítulo 11, el versículo 1 se refiere al momento en que Jesús ha estado orando y como que ha estado bajo cierta observación de parte de algunos discípulos. En vez de ir o acercarse a acompañarle, a orar con él, lo estaban viendo de lejos. Eso no nos es muy extraño, ¿verdad, hermanos? Allá está orando el Señor y los otros allá, ¿verdad?, sin unirse a la oración. Bueno, cuando ya el Señor terminó su oración, llegaron y le dijeron: enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Tenían ellos razón, hermanos, de pedir que les enseñara a orar. ¿Quiere decir esto que ellos antes no lo habían hecho? Yo creo que lo habían hecho, pero como que querían ellos tener como exactitud, ser más efectivos en la oración o comprender mejor cómo orar o por qué orar.
Y fue entonces que el Señor les da esta oración que se llama oración modelo, o por lo menos así le llaman algunos. Y ya en el Evangelio entonces de San Mateo, del que hemos leído, tiene otro antecedente. Y el antecedente es que Jesús viene y les dice: cuando ustedes vayan a hacer oración, no sean como los gentiles. Los gentiles están acostumbrados a largas repeticiones. Equivale esto hasta cierto punto a oraciones secas, a oraciones sin un fluir de la gracia y de la presencia de Dios, a una oración casi sin sentido. Y por otro lado le dice: ustedes cuando oren no vayan a hacerlo como aquellos que les gusta hacerlo en las esquinas de las calles de una manera pública, levantan sus manos para que todos los vean. Entonces les presento las dos situaciones que son la antesala de la oración que hemos dado ya lectura. Esta oración, hermanos, se considera, como dije ya, como la oración modelo y contiene entre 6 a 7 peticiones. Las primeras 3 tienen que ver exclusivamente con Dios. Fíjese que el texto dice: santificado sea tu nombre. Esto tiene que ver con Dios. Venga tu reino. Tiene que ver con Dios. Y hágase tu voluntad, también tiene que ver con Dios. Por otro lado, las otras 3 o 4 peticiones restantes tienen que ver con nosotros mismos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas. No nos metas en tentación, líbranos del mal. 3 hacia arriba y 4 para nosotros. Para algunos son 3, porque unen: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Lo ponen unido. Otros, como se lo he mencionado ya, lo han separado para que lleguen a 4. Ahora bien, antes de presentar entonces estas 3 peticiones que cubre el Padre Nuestro hacia Dios, pensemos por un momento cómo inicia la oración. La oración inicia: Padre Nuestro. Y desde luego está siendo ubicado en su lugar, que estás en los cielos. Ahora, esto de Padre Nuestro, hay discusión. Se dice que toda la raza humana tiene como padre a Dios. Entonces toda la raza humana puede comenzar esta oración, si es que se trata de repetirla de la manera que está escrita: Padre Nuestro. Y si el Señor usó nuestro, es porque está hablando en un tono plural, en un sentido plural, a los que les está enseñando cómo orar. Pero individualmente, bien uno puede decir: Padre mío. Pero eso individual casi no se utiliza, aunque estemos en nuestras oraciones privadas, sino que lo ocupamos el nuestro, Padre nuestro que está en los cielos, ¿verdad? No lo particularizamos, no decimos: Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora queda en mesa la pregunta: ¿son hijos o somos hijos todos los seres humanos? ¿Somos hijos de Dios, como llamarlo Padre Nuestro? Muchos dirán sí. Pero tenemos, hermanos, que cerrar esta situación cuando ya el Señor presenta a un segundo grupo. El primer grupo es la generalidad, el segundo grupo está en lo que se conoce como los hijos por adopción. En ese sentido, los hijos por adopción son los que clasifican para decir: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y quiénes somos los hijos por adopción?
los que hemos sido adoptados por el Espíritu Santo y convertidos en hijos de Dios. Y los hijos de Dios entonces tenemos la marca del Espíritu y de Cristo en nuestras vidas. Entonces, para llamarlo Padre nuestro, tenemos que estar seguros de lo siguiente, que la cercanía con Dios deberá de existir de una manera estrecha. O sea, ningún hijo puede llamar padre a Dios si no tiene una intimidad, una relación o una cercanía con Él. Por otro lado, si hace falta esa familiaridad santa y amorosa hacia Él, no se le puede llamar Padre nuestro. Y además expresa un parentesco que todos hemos sentido desde nuestra infancia. Es decir, esta palabra es bien común a todos, porque todos nosotros hemos dicho papá. ¿Cuántos de ustedes han dicho papá? ¿Verdad que todos hemos llamado a alguien como papá? Sí, todos. Entonces es un término bien familiar. Todos tenemos nuestro padre o hemos tenido un padre. Y aquí en este caso entonces los discípulos le han dicho: enséñanos a orar. Por primera vez, hermanos, por primera vez aparece esta enseñanza directa para que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo podamos decir a Dios: Padre nuestro. Ahora levanten la mano los hijos de Dios. Usted tiene todo el derecho de decir Padre nuestro. Usted puede tener una confianza estrecha con el Padre. Amén. Vi hace un tiempo que sería un drama de los jóvenes o con jóvenes. Y me encantó el drama, sinceramente, porque precisamente tiene que ver con la confianza del hijo al padre. Llegaron algunos, vamos a decir, el padre está en su bufete, vamos a ponerlo así, tiene su secretaria afuera, y empezaron a llegar algunos y se fueron sentando, De repente la sala está llena y dice: no decían esto, no dijeron esto, está mi papá. Vamos a adelantar el caso. La secretaria, pues como buena secretaria, siéntese, ¿verdad? Venía otro, siéntese, está ocupado. Venía otro, siéntese, está ocupado. Buena secretaria, ¿verdad? Y entonces están sentados ahí ellos. Y están pasando las horas. De repente aparece uno ahí saltando. Y dice: ¿está mi papá? Y ella le dijo: sí. Y de un solo se fue. Abrió la puerta porque iba para donde su papá. Pero algunos de estos lo conocían. Y ellos sabían que este no era el papá de él. Pero fue una estrategia que utilizó y engatusó a la secretaria. Y entonces viene y dice: ¿está mi papá? Sí, pase. Cuando este pasó, se levanta el otro: ¿está mi papá? Pase. ¿Está mi papá? Pase. De repente todos eran hijos de papá. Hermanos, eso es lo maravilloso para nosotros. Todos somos hijos de papá. Y papá está con nosotros. Y con papá se resuelve todo, ¿no es cierto? Si hay una crisis, si hay un problema, si hay una necesidad, ya sabemos que mi papá, ¿verdad? Un hijo no va donde el vecino. Bueno, si ya descubrió que él es el papá, pues entonces va a ir al vecino. Pero por lo general, alguna situación va a ir donde su papá: mira papá tal cosa, mira papá tal cosa, mira papá tal cosa. ¿Y por qué no le decís a fulano? Es que él no es mi papá. Es el grado de familiaridad, de relación que se tiene. Entonces usted y yo, hermanos, con la ayuda del Señor, debemos de hacer crecer, de fomentar ese valor que Dios nos ha dado de llamar a Dios Padre. Dije, es la primera vez, y se lo dirigió a sus seguidores, y nosotros este día somos seguidores del Señor.
Ahora bien, vamos a considerar entonces en este mensaje las primeras 3 peticiones que cubre el Padre Nuestro relacionados a Dios. En primer lugar, santificado sea tu nombre. Esto, hermanos, lo que nos indica es que la naturaleza misma de Dios está llena de santidad. No hay un ser que se le iguale, se le compare en santidad a Dios. Este es el primer reconocimiento que los hijos deberán o debemos de tener en relación a quién es Dios y cómo es Dios. Dios es un ser santo. El término santificar, esto tiene que ver con apartar algo como cosa sagrada, considerarlo con respeto y santo temor. Hermanos, en la antigüedad, particularmente los judíos, aprendieron a reverenciar el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso se metió en lo más profundo de su ser. Me atrevo a decir que eran algunos pocos los irreverentes. El pueblo como un todo había llegado a comprender quién era Dios. Y ese principio lo enseñaron a sus hijos de tal manera que tuvieran cuidado de hacer mal uso del nombre del Señor. Nosotros en un tiempo quizá lo hicimos, o más bien vimos, y hasta con señas en la mano, te juro por esta. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y qué está haciendo allí? Haciendo un juramento, metiendo a Dios indirecta o directamente, metiendo a Dios en ese juramento y diciendo, por estas te juro, te prometo. Y eso fue, hermanos, tan común y quizás sigue siéndolo, olvidando que Dios es un ser que se permitió presentar posición ante sus hijos, ante el pueblo, de cómo es que estos o nosotros debemos de considerarlo y debemos de reverenciar su santísimo nombre. Apreciado hermano, cada vez que nos presentemos delante de Dios o pensemos en Dios, tenemos que saber qué clase de Dios tenemos. Es un Dios santo. Nosotros no solo diremos santificado sea tu nombre, sino reconocer que Él es santo. Y con ello engrandecemos su nombre y con ello lo exaltamos, y en esta exaltación deseamos que Él, nuestro Creador, sea glorificado y sea honrado. Tócanos a nosotros que con dicha exaltación invitar a propios y a extraños para que lo glorifiquen y para que lo honren. Por otro lado, es un momento cuando de alguna manera nos vaciamos a nosotros mismos de aquellas cosas indebidas e ilícitas para poder mostrar que el Señor es santo y como santo debemos de buscar la mejor relación con Él. Además, con ello le damos el homenaje que le corresponde. Estamos diciendo, tú eres santo, Señor. Y enséñame día a día a comprender que tú eres santo. No quiero omitir esto. En la oración y en el diario andar se debe estar intensamente interesado en la reputación de Dios, en la reputación de su iglesia, en la reputación de su evangelio y en la reputación de su reino. Los que llamamos a Dios como Padre nuestro, santificado sea tu nombre, debe de tomar muy en cuenta la reputación de Dios ante los demás, el testimonio que debemos de presentar sobre Él ante los demás.
No podemos tener un Dios nuestro o un Padre nuestro supeditado, suscrito a 4 paredes, y fuera de las 4 paredes ignoramos que Él es santo, ignoramos que hay que guardarle reverencia, ignoramos que Él es amo y Señor de cada espacio que nuestros pies pisan, que en cualquier lugar o condición en la que nos encontremos, el santo está presente, porque Él es omnipresente. Y como omnipresente se encuentra en cualquier instancia, en cualquier espacio y en cualquier lugar. Nos corresponde entenderlo. Entonces, un buen testimonio de nuestra parte determina nuestro reconocimiento de que Él es santo, y no solamente entonces lo vamos a expresar, sino que debemos de exponerlo. No solo expresar santificado sea tu nombre, sino exponer que Él es santo, y esto tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de reverenciarlo. En segundo lugar, venga tu reino. Esta parte de la oración demuestra el interés que el que ora así tiene por el reino de Dios en la tierra. Decir, venga tu reino, haz descender tu presencia, haz descender tu señorío, haz descender tu gobierno sobre la tierra. Eso es lo que estamos orando. Y en los días que vivimos nos hemos dado cuenta que en verdad necesitamos que el reino de Dios descienda, que el reino de Dios se establezca, porque el reino de Dios es el que va a cambiar todas las cosas que imperan en el presente. Vénganos tu reino. Parece que esa debe ser la oración nuestra, que equivale a lo siguiente: ven pronto, Señor. Allá los antiguos cristianos del primer siglo en su oración incluían: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Con esto están diciendo: desciende ya, establece tu reino, restaura a Israel, restaura todas las cosas como fueron al principio. La oración del Padre Nuestro, entonces, cuando nosotros utilizamos venga tu reino, estamos en el entendido de que es una necesidad que aparezca, porque mientras Él no aparezca, las cosas irán de mal en peor. Mientras Él no aparezca, las cosas no serán diferentes. Sentimos y nos da pesar, desde luego, cómo en las naciones, de alguna manera u otra, no se quiere tratar con Dios, y que también de alguna manera u otra le hacen sentir a las familias que no importa, que no es necesario eso que hemos enmarcado en una religión que se llama Dios. Ustedes leyeron hace un tiempo, pero bueno, fue el año pasado, en Oklahoma, tenían el monumento con los 10 mandamientos a la entrada del Capitolio, me parece. Y se levantó un grupo diciendo que eso era una ofensa al resto de la comunidad, porque no todos tenían el mismo pensamiento, y que el Capitolio representaba a todos por igual, y que no tenía que haber algo exclusivo para un sector, y que esta era una ofensa. Pero se había levantado un grupo, quizás los mismos que denunciaron eso, donde ellos también pidieron que pusieran un monumento a uno de los símbolos satánicos. Y ellos habían hecho también eso para que lo pusieran en tal sector, y me parece que lo habían conseguido. Dijeron: si hay una exaltación a Dios, pues que haya una exaltación al diablo, que es al que nosotros representamos.
Lo que quiero decir es que nuestras sociedades, en vez de permitirnos inculcar que Dios es el Señor, que Él creó todas las cosas y que por Él somos y por Él subsistimos, buscan cómo reducir y minimizar. El debate a autorizar la lectura de la Biblia en las escuelas ha vuelto a la asamblea. Me llamó la atención el titular de lo que expresó alguien o alguno. Es un engaño al pueblo decir que con la lectura de la Biblia van a cambiar. No se puede engañar al pueblo diciendo que la gente que lea la Biblia va a cambiar, dijo esa persona. Si nosotros como cristianos no hemos cambiado, ese señor tiene razón. Pero tampoco el cristianismo está representado en su generalidad y totalidad por nosotros o por la iglesia en El Salvador, ni por la iglesia presente. Decimos desde lo más profundo de nuestro corazón que la Biblia es como espada de dos filos, que tiene potestad para traspasar a los tuétanos y hacer cambios y transformaciones en la vida del ser humano. Usted puede decir: Dios, tu palabra me ha cambiado. Dios, tu palabra me ha cambiado. Por tu palabra soy diferente. Es tu palabra la que llegó a mi vida y por ella sé lo que ahora soy. Y me humillo delante de Dios porque yo fui distinto, pero cuando conocí tu palabra me ha transformado. Pero el punto es, se busca de cómo disminuir a Dios, lo cual es una necedad. De cómo hacer que este evangelio o esta palabra no corra, lo cual es una necedad. Hermanos, este libro hace tanto tiempo quisieron hacerlo desaparecer. ¿Cuántos libros han quemado? Pero de la Biblia. Y bendito sea el nombre de Dios que sigue la Biblia. Y esto va en consonancia a las palabras del salmista: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Busca entonces el hombre cómo acorralar, cómo hacer que el resto no tenga acceso y conocimiento, y usted y yo no podemos estar de ese lado. Entonces venga tu reino incluye el hacer valer el poder de Dios entre su pueblo, para destruir las obras de Satanás, para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos, para promover la justicia, para derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo. Venga tu reino, es una necesidad. Las naciones tendrán el cambio deseado, pero eso sucederá cuando el Señor establezca su reino. Así que la oración es: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ese reino de Dios, hermanos, va a venir. Pero en los días de Jesús se hizo presente. Y a partir de ese momento el reino de Dios se estableció y se ha establecido y se seguirá estableciendo. Pero es un reino espiritual el que ya está funcionando. En usted y en mí reside ya el reino de Dios. Y debemos de darnos cuenta que el reino de Dios ya está en nosotros. El que ejerce ahora el dominio en su vida y en la mía se llama Jesús. Él es el Señor, Él es el Rey. Pero más que un reino espiritual,
la oración habla de un reino material, de un reino físico que está establecido, que vendrá. Jesús no se ha ido todavía, pero ya les está enseñando a sus discípulos que parte de su oración y de su anhelo sería que el reino de Dios venga. Y queridos hermanos, si el reino de Dios es espiritual, pero que en un momento se materializa supliendo, escuchando nuestras oraciones, es cierto, y usted puede sentir que aquello que en el reino natural no es posible, por el reino espiritual en nosotros, podemos aspirar que eso se materialice. Y estoy hablando precisamente de nuestras necesidades, en un caso de enfermedad, en un caso de alimento, vestuario, comida o como sea. Entonces, oración dirigida a Él: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y tercero, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es otra cosa, hermanos, que tiene una connotación y un sentido profundo. Hágase tu voluntad, así como se hace tu voluntad en el cielo, que así se haga en la tierra. El comentarista dice: arriba en el cielo todo funciona bien bajo la voluntad soberana de Dios. Aquí abajo, en cambio, las cosas van mal. La oración dice: así como es tu voluntad en el cielo, que así sea aquí en la tierra. La pregunta que nos podemos estar haciendo es: ¿y cómo es en el cielo? Podemos, hermanos, quizás encontrar respuestas en la misma lectura de la palabra de Dios, comenzando con el que gobierna en los cielos, con el que ejerce el dominio en los cielos, y este es el Señor. Entonces, Dios, a través de Cristo, está despertando en el pueblo un deseo de que Dios ejerza su dominio y su voluntad, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y Él no ha prescindido de su dominio o de su poder o de su autoridad sobre la tierra. El Señor no ha prescindido de eso. Ciertamente Satanás en un momento adujo de que todo le pertenece y le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. ¿Qué le ha mostrado? Los reinos del mundo. Él se está autoproclamando amo y Señor. En un momento, porque la misma raza humana o parte de la raza humana le ha conferido a Él. Porque en todo espacio donde el ser humano se encuentre haciendo lo que no agrada a Dios, es un sector que le está permitiendo el gobierno del maligno. Lo repito: todo espacio donde el ser humano hace lo que quiere y como quiere e ignora a Dios como amo y Señor de eso, le está concediendo dominio al enemigo. Eso puede suceder en cualquier ámbito donde el ser humano esté, en lo laboral, en la familia, donde sea. Pero si cada uno de nosotros sabemos que cada espacio donde estamos o avanzamos es tierra de Dios, entonces estamos haciendo que la voluntad que sucede en el cielo esté sucediendo en la tierra, en ese ámbito donde nos movilizamos, porque lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Con todo, el gran proyecto es que así como es, o Dios ejerce su voluntad en el cielo, que así lo haga en la tierra. Entonces, cuando nosotros oramos,
Le estamos diciendo a Dios, reconozco que eres santo. Reconozco el valor de tu reino. Y pido, Señor, que así como se hace tu voluntad en el cielo, así se haga también en la tierra. Esto último debería de empoderarse hoy entre nosotros. Que cada uno le diga a Dios que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en todo lo que deseo y en todo lo que pienso. Que se haga tu voluntad, Señor. No entiendo lo que me está ocurriendo, no entiendo lo que está pasando, pero que se haga tu voluntad. Ese no es determinismo. Esa es sabiduría, esa es comprensión, eso es saber que no hay un mejor recurso para nosotros, para tener paz, consolación, tranquilidad, cuando decimos que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Que cada uno de nosotros se someta desde ya a ello y le pida a Dios